Habíamos visto que bajo principios de eficacia y de informalismo también hay que diferenciar entre el acto, es decir, la declaración, con el documento que lo contiene, señalando incluso que, por ejemplo, un acto administrativo puede estar contenido en una resolución, pero también puede estar contenido en un memorando, en un oficio, en una carta. No importa ello para la validez del acto administrativo. ¿Qué es lo que importa entonces? Que el acto administrativo contenga sus requisitos de validez, sus elementos, sea entendible. No importa mucho la formalidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una resolución, memorando? La formalidad en la cual se escriben, se redactan. Pero en el día de hoy, como estábamos señalando actos individuales de respuesta a los escritos que previamente los administrados han tenido que presentar, entonces vamos a enfocarnos en las resoluciones como estructuras documentales más complejas, ¿no? Porque si bien es cierto, para la validez puede estar contenido el acto administrativo en un memorando, en un oficio, en una carta, lo que se sugiere es que esté contenido en una resolución, porque la estructura de una resolución es vistos, considerandos y parte resolutiva, los artículos resolutivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que un acto administrativo que declara efectos jurídicos concretos sobre las obligaciones, intereses de los administrados, tiene que estar sustentada, entonces, lógicamente, ayudaría mucho a que este documento ya tenga una parte preestablecida de considerandos, es decir, de fundamentos, de argumentos que van a servir de sustento para arribar a una decisión establecida, lo cual no sucede con un memorando, con un oficio o con una carta. Sin embargo, si es que la decisión es sencilla, entonces podría hacerse a través de estos documentos. Por otro lado, los actos generales, ¿no? Pese a que no es la clase, pero hay que saber diferenciar los actos generales de los actos individuales, habíamos dicho que es un acto normativo, ¿no? Disposiciones administrativas de carácter general, ¿no? Por ejemplo, un reglamento, una directiva, un instructivo, un manual, que no surten efectos jurídicos concretos, sino en abstracto, porque regulan. Y este reglamento, esta directiva, este instructivo, este manual, tienen que estar aprobados mediante un documento que forme parte de la estructura jerárquica de los enunciados normativos, ¿no? De la pirámide de Kelsen o del sistema normativo, ¿no? Y por ejemplo, me podrían decir ¿qué jerarquía normativa tiene un reglamento? Por sí mismo, ninguno. Necesitamos que este reglamento se apruebe, ¿no? De igual manera, ¿qué jerarquía normativa tiene una directiva? Ninguno. El instructivo tampoco. Todos estos documentos no tienen jerarquía normativa. Contienen enunciados normativos, pero no entran todavía al sistema normativo si es que no son aprobados. Y esa aprobación se da mediante estos documentos, mediante el decreto, puede ser un decreto supremo, un decreto de urgencia, por ejemplo, una resolución ministerial, directoral, subdirectoral, resolución gerencial, dependiendo de la autoridad que le emita, una ordenanza municipal, una ordenanza regional, un acuerdo de consejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas normas pueden estar aprobadas a través de estos documentos y estos documentos son los que le van a dar validez y los van a situar en una determinada posición dentro de todo el sistema normativo, siempre y cuando sean aprobados, ¿no? Eso para los actos generales, recordamos, pero para los actos individuales tienen que estar contenidos en un documento, pero ya recordamos que no incide en la validez el tipo de documento, sino que es más cuestión de estilo. Y ahora, vamos a ver que la resolución, aquí, la resolución puede ser un acto general, pero también la resolución puede ser un acto individual, ¿no? Y ello es muy importante tenerlo en cuenta también porque vemos entonces que no importa mucho el documento, sino lo que importa es el acto. El acto es lo que va a diferenciar y va a determinar la diferencia frente a qué estamos, si es que estamos frente a un acto normativo o si es que estamos en un acto administrativo, ¿no? Por lo tanto, si es que alguien pregunta, ¿la resolución es un acto administrativo? No, la resolución no nos dice nada, ¿no? La resolución solamente es un cascarón. Lo que tenemos que saber es qué está detrás de ahí, porque en una resolución podemos encontrar un acto normativo,
pero también en una resolución podemos encontrar un acto administrativo y lo vamos a ver con estos ejemplos. Fíjense que todas estas resoluciones son del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Resolución ministerial, Ministerio de Economía y Finanzas, resolución ministerial, Economía y Finanzas, resolución ministerial, Economía y Finanzas. Lo que vamos a ver acá es que a través de todas estas resoluciones, que son el cascarón nada más, vamos a ver actos administrativos, actos de administración interna y disposiciones administrativas, ¿no? En mérito a las diferencias y las características que habíamos señalado. Por ejemplo, si es que a través de este acto administrativo se aprueban índices de distribución de regalía minera correspondientes a julio del año 2021 para ser aplicados para los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades nacionales, que estos son los índices, entonces se entiende de que se está señalando una situación abstracta, ¿no? No es concreta. Por ejemplo, aquí también es abstracta porque se está aprobando una directiva, que esta directiva regula los lineamientos para la gestión de comunicación interna en el Ministerio de Economía y Finanzas. Claramente, esta es una disposición administrativa. Entonces, ¿las resoluciones son disposiciones administrativas? No, pero en este caso pueden contener disposiciones administrativas. Recordemos que la resolución solamente es el cascarón, lo que importa es lo que está adentro. Acá, por ejemplo, también a través de una resolución ministerial se declara la nulidad de un contrato. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo de que se afecta el interés de un administrado en específico, de quien esté interesado en ese contrato que se ha declarado nulo. Regula una situación jurídica específica en concreto y por tanto es un acto administrativo. Y acá una resolución ministerial se designa a la señora Luisa Tazara en el puesto de asesora de gabinete. Es un acto de administración interna, simplemente se está designando. Entonces, hemos visto que todas estas son resoluciones ministeriales. Todas estas son resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía y Finanzas del año 2021. Todas son de agosto del 2021 incluso, en las cuales se puede ver que a través de una resolución ministerial se puede dictar disposiciones administrativas, también actos administrativos y actos de administración interna, ¿no? Entonces, veamos ahora, ya entrando en el punto en específico, cómo es que a través de una resolución se puede responder solicitudes y recursos, ¿no? Viendo esta estructura, ¿no? Entonces, primero se pone el número de la resolución dependiendo del correlativo con las siglas. Luego se pone el distrito del cual se emite esta resolución y la fecha de la resolución. Luego los vistos, es decir, los documentos que se tiene a la mano para emitir esa decisión. Generalmente los vistos va a ser la solicitud y un informe del área competente. Por ejemplo, si es que se solicita beneficio legal, seguramente la Oficina de Asesoría Jurídica tiene que emitir un informe para que el titular de la entidad pueda disponer una decisión dentro del plazo. Si es que es, por ejemplo, una licencia de edificación, tendrá que haber un informe de un arquitecto. Si es que se pide, por ejemplo, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, tendrá que haber un informe de un arqueólogo, una persona dentro de la entidad, que sea parte de la entidad, para que emita su opinión técnica. Entonces, esa opinión técnica puede ser técnica legal, puede ser técnica psicológica, de arquitectura o de lo que sea, pero aplicable al caso concreto. Todos esos documentos van a formar parte de los vistos. Luego los considerandos, cuáles son los argumentos de hecho y argumentos de derecho. Estos argumentos de derecho pueden estar contenidos en la competencia o sobre el objeto en sí. Quiere decir que en los considerandos la propia autoridad administrativa dice primero: yo soy competente para ver esto por estas razones, señalando las normas jurídicas aplicables, y luego también dice: ya habiéndose denotado mi competencia, viendo al objeto, es decir, a lo que pretende perseguir el administrado,
me voy a pronunciar al respecto señalando cuál es la normativa aplicable y si es que el administrado en este caso concreto se cumple con el supuesto de hecho para activar la consecuencia, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, en la primera clase, cuando se realizan solicitudes a la administración pública, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuál es la norma jurídica aplicable de todo el universo de normas, interpretarlos para saber o para poderle hacer saber a la administración pública que el supuesto de hecho en este caso concreto se está cumpliendo y por lo tanto debe de activarse la consecuencia. Y finalmente la decisión. Lógicamente tiene que haber una relación entre los considerandos y la decisión, ¿no? Entonces también de acá podemos denotar de que la parte más complicada, compleja de realizar en un acto administrativo es la parte considerativa, porque la decisión va a ser una verdad que salte ya a la luz a partir de los considerandos. Y luego los vistos simplemente es algo formal que se puede realizar sencillamente describiendo cuáles son los documentos. El distrito fecha no genera ninguna complicidad y la resolución incluso es una numeración que actualmente ya en muchas entidades sale automáticamente a partir del correlativo de las resoluciones, sobre todo en aquellos documentos que ya forman parte de un sistema de gestión documental, un sistema administrativo ya digital.